Bien. Necesito que para esta clase ingresen a la siguiente página. Se llama menti.com. Va a aparecer ahora presentada para ustedes y la voy a escribir también en el chat. Menti.com. Si hay alguien que está desde el celular, se va a tener que salir, así que espere la indicación final para que pueda participar. Y los que están desde el computador, ingresen a menti.com. Les debería aparecer la página que estoy presentando. ¿Les aparece? ¿Están ingresando? Sí, Miss. Ya, genial. Perfecto. Ya, no hay problema. Entonces, vamos a mostrarle ahora... espérenme un segundo. El código que tienen que ingresar es 530106. Bien, no les conté qué es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a retroalimentar el control que hicimos de potencia la semana pasada. ¿Ya? Entonces, para poder comenzar a retroalimentarlos, primero necesito que respondan cómo se sintieron al responder este formulario. En una palabra, en dos, vayan respondiendo y inmediatamente va a aparecer su respuesta en la presentación que les estoy mostrando. Es anónimo, así que no hay problema. Quiero saber cómo se sintieron. Así que vamos respondiendo. Les voy a escribir acá el código por si acaso. 530106. Bien, una persona respondió. Bien. Vamos a ver. Se pueden, no sé, haber sentido nerviosos, inseguros, muy seguros, concentrados, bien, mal. La palabra que a ustedes los defina de cómo se sintieron cuando respondieron el formulario. Ya, segura de sus respuestas, muy bien. Insegura, ya. Vaya a la página, sale del y vuelve a entrar para que pueda responder. Vamos a estar harto rato en esta pregunta, así que puede salir y entrar. Ya, segura, concentrado, segura, insegura, dicen algunos. Vamos respondiendo para que aparezcan varias. Se supone que la respuesta que más se repite es la que se ve más grande, que en este caso sería bien. Cristian, buenas noches. Llegó tarde. Le comento, vamos a hacer la retroalimentación de el control. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos respondiendo a la pregunta de cómo se sintieron al responder el control y para eso debe ingresar a menti.com y utilizar el código 530106. Y ahí va a poder responder. No, es una página. Le voy a poner aquí www.menti.com. El código es 530106. Ya, la palabra, o sea, las dos palabras es bien e insegura, las que son más grandes. Eso quiere decir que muchos de ustedes, o por lo menos la mitad se sintió bien y la mitad se sintió insegura. Vamos a ver qué más responden. Hay 21 personas conectadas, así que faltarían varias personas que respondan. Nerviosa. No lo he podido hacer. Bien, esa persona que no lo ha podido hacer, ¿me habla, por favor? Para saber. Después sí. Ah, ya, Cristian.
Ah, si hablamos con usted, recuerde que lo puede hacer también desde el celular. Puede responder el control desde el celular. Ya, ahora la palabra más grande que hay es insegura. Y bien. Siguen siendo esas dos. Concentrada, intranquila. En general, se sintieron bien y algunos inseguros. Muy loco, ¿no? Ya, voy a recordarles, para seguir respondiendo a estas preguntas, voy a recordarles cuál fue el control que respondieron, ¿ya? Para poder continuar con las preguntas. Dice, a partir de la siguiente imagen responda a las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a esa imagen y solo a esa imagen deberían haber respondido a las 4 preguntas que venían. Dice, la arista de un cubo mide 2 elevado a 3 centímetros. ¿Cuál es su volumen? Luego de elegir la estrategia, el problema se resuelve de la siguiente manera. Se hace un cubo, cada arista mide 2 elevado a 3, largo, alto y ancho. En el volumen tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Como tenemos igual base, se suman los exponentes y me queda que el resultado es 2 elevado a 9. Eso es lo que me dice la imagen. Y en base a eso debo responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿cuáles son los datos suficientes para responder el problema? Y como respuesta teníamos el área del cubo, la medida de la arista del cubo, el área y la medida de la arista del cubo, el área de las caras basales y la medida de la arista del cubo. Luego la segunda pregunta dice, ¿qué es lo que se preguntan? Y ahí está como respuesta el área del cubo, la arista del cubo, el volumen del cubo y el área basal del cubo. Pregunta número 3, ¿qué estrategia se utilizó para resolver el problema? Acá tenemos ensayo y error, hacer un dibujo, hacer un gráfico, construir una recta numérica. Finalmente, la última pregunta dice, ¿cuál es la respuesta al problema? Entonces, aquí teníamos el volumen es 512 centímetros al cubo, el volumen es 23 centímetros al cubo, el área es 512 centímetros cuadrados y el área es 23 centímetros cuadrados. Ese era el control que debían responder. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Bueno, siguieron respondiendo y en general sigue siendo lo mismo, insegura y bien. Entonces vamos a responder ahora con el mismo código la segunda pregunta que dice, ¿cuál fue la pregunta que menos te costó responder? ¿Cuál de las 4 preguntas fue más fácil para ti responderla? Vayan entonces a menti.com, ingresan el mismo código y responden a la pregunta. ¿Cuál fue la más fácil? ¿Cuál fue la que menos te costó? Volví a escribir ahí en el chat la página y el código. Ya va liderando por mucho. ¿Cuál es la respuesta al problema? Vamos a ver. Sigan respondiendo. Tenemos que un 30% de los que han respondido les costó menos. ¿Cuáles son los datos suficientes para responder el problema? Un 10% le costó menos, un 18% ahora, ¿qué es lo que se pregunta? Y un 55%, ¿cuál es la respuesta al problema? Ahí hay una persona que le costó menos qué estrategia se utilizó para resolver el problema. Vamos, respondan. 16 personas han respondido. Ahí ustedes pueden ir viendo, ¿cierto?, cómo el gráfico se va moviendo. Vamos, respondan, vayan respondiendo. Hasta el momento la pregunta que menos les costó
según este gráfico, es cuál es la respuesta al problema. Vamos, respondan por lo menos 4 personas más. Ya sigue liderando cuál es la respuesta al problema. Van viendo cómo va cambiando el gráfico, ¿cierto? Dependiendo de cuál es la respuesta que cada uno de ustedes ingresa. Vamos, 2 personitas más que contesten. Si lo vamos a utilizar en otra, el menti.com, esta forma de hacer la clase, sí, lo vamos a seguir utilizando. No sé si en todas las clases, pero sí lo vamos a seguir utilizando, ¿ya? Bien. Tenemos entonces con un 42% que la pregunta, disculpen, que menos les costó responder fue ¿cuál es la respuesta al problema? Si esa fue la respuesta que menos les costó, también debería ser la respuesta más correcta, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahora al control. Vamos a ver si realmente fue la pregunta que más respondieron bien. Recuerden que aquí responden los 3/8, por lo tanto hay 79 respuestas y está todo junto. Bien. Entonces vamos a la pregunta que dice, ¿cuál es la respuesta al problema? Acá tenemos que 57 personas de las 79, de las 80 que han respondido, cambió inmediatamente, dicen que la respuesta del problema es 512. Ya, ¿cómo llegamos a esa respuesta, cierto? Si nosotros, bueno, vamos, espérenme antes, tenemos 58. Bien, la respuesta que más obtuvo buenas fue ¿qué es lo que se pregunta? ¿Ya? Pero la vamos a ver en un ratito más. Aquí está. Ya, entonces nosotros teníamos, ¿cierto? Que a partir de esa imagen debíamos responder. Claramente me están preguntando cuál es su volumen. Y como resultado aquí la persona que hizo esto dice que su volumen es 2 elevado a 9. Entonces ustedes lo que debían hacer para poder responder esa pregunta era sacar el resultado de cuánto es 2 elevado a 9, ¿cierto? Como ya lo hicimos en muchas clases anteriores, 2 elevado a 9 efectivamente nos daba 512. Vamos a la pregunta entonces. Y aquí viene algo muy importante que yo siempre les digo, responder a la pregunta, responder a lo que me están preguntando. Porque si hubiera sido por 512, que es la respuesta de 2 elevado a 9, pudo haber sido el área es 512 y el volumen es 512, ¿cierto? Cualquiera de las dos, ya que 2 elevado a 9 es 512. Pero esta es la parte de comprobar si mi resultado o mi respuesta está correcta. ¿Qué me preguntaban? ¿Cuál es el volumen? Por lo tanto, ¿qué debo responder? El volumen es 512 centímetros al cubo. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Gracias, Edgar, por responderle a Cristian. 502. Las otras dos respuestas que decían 23 y 23 eran solo una... claro, muy bien, Amaya, solo es comprensión lectora y los 23 son una pillería, una distracción para ustedes que podrían haber confundido como 2 elevado a 3. ¿Ya? Era solo eso. Entonces, muy bien a las personas que respondieron correctamente a la respuesta de el volumen es de 512 centímetros
al cubo, lo que equivale a 72,5% de todos los octavos. Solo una persona me respondió. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran preguntar? Me imagino que si nadie responde es porque no. Bien, gracias Martín. Formulario era distinto a los otros porque no tenían que calcular tanto, solo debían calcular aquí cuál era el volumen, pero lo demás no lo tenían que calcular. Entonces vamos ahora a una tercera pregunta, pero aquí el código va a cambiar, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál fue la pregunta que más te costó responder? Ahora quiero saber cuál fue la que más les costó responder. Voy a escribir nuevamente, entonces ingresan a menti.com, puede ser www.menti.com o solo menti.com. Y el código que deben ingresar es el 84 63 42. Vamos a ver entonces cuál fue la pregunta que más le costó responder. Ya sabemos que la que menos les costó fue cuál es la respuesta al problema, pero ahora me interesa saber cuál fue la que más les costó. ¿Cuál fue la más difícil? ¿Cuál fue la que se sintieron más inseguros de su respuesta? ¿Cuál fue la que dijeron, no, yo esta la tengo mala sí o sí? Y después efectivamente se dieron cuenta de que la tenían mala. Y aquí tenemos cuáles son los datos suficientes para responder el problema. Y la que va liderando con un 43% es qué estrategia se utilizó para resolver el problema. Vamos a esperar a que los compañeros sigan respondiendo. Actualice la página, Cristian, probablemente por eso. A veces pasa un poco con esta página de menti.com que tienen que actualizarla. Sigue liderando con un 50% la estrategia que se utilizó para resolver el problema. Vamos a ver. Sigue liderando eso. Sí, lo envío enseguida a Maya. www.menti.com. Edgar, lo que más le costó, la pregunta más difícil fue, ¿qué es lo que se pregunta? Eso fue lo que... Y ¿qué le pasó? Bueno, ahí me cuenta por chat. Mientras sigue liderando, ahora con mucha más fuerza, con un 61%, de cuál es la estrategia o qué estrategia se utilizó para resolver el problema. La pantalla de su teléfono ya. Miss, Dígame, Constanza. lo de qué estrategia se utilizó para resolver el problema era lo del dibujo, el gráfico y eso, ¿cierto? Esta pregunta, correcto. Sí, esa pregunta nos mató a todos, estoy segura. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cuál pregunta? No escuché. La pregunta de qué estrategia se utilizó para resolver el problema. Es la que va liderando con un 61%. No, eso no me gustó tanto. Es que va a depender, pero ahí lo vamos a ver, tranquilo. Tranquilos. Ya. Entonces, quedamos. No sé si a alguien más le falta por responder. Ya. Entonces quedamos con la respuesta que más les costó fue qué estrategia se utilizó para resolver el problema. Vamos a ver entonces cómo les fue en esa pregunta. Y aquí está. Solo 42 personas de 80
respondieron correcta a esta pregunta? No importa, Cristian, lo importante es ir poniendo atención para no volver a cometer estos errores. Como les contaba, este formulario era distinto a los otros. Y aquí no había que calcular mucho, de hecho casi nada, solo tenían que poner mucho atención a los pequeños detalles. ¿Ya? Bien. Escríbanme en el chat qué entienden ustedes como estrategia para responder con ensayo y error, ya que es la segunda pregunta que más se respondió, o sea, la segunda respuesta que más se respondió. ¿Qué entienden ustedes? O quizás probablemente solo lo hicieron a la chunte, no sé. Díganme, necesito saberlo. Dice la fórmula para el problema o el ejercicio, hacerle el ejercicio, equivocarse y volver a hacerlo, ya. Cristian pregunta qué es ensayo y error. Muy bien, Cristian. Bien. Ensayo y error, como dice muy bien Constanza, es hacerlo de una forma, darse cuenta que estoy equivocada, entonces borrarlo y hacerlo de otra forma. Darme cuenta de nuevo que estoy equivocado o equivocada y borrarlo y hacerlo de otra forma. Y así sucesivamente, hasta tenerlo bueno, no bueno, bueno. Entonces, eso es ensayo y error, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a las preguntas, dice algo aquí muy importante. A partir de la siguiente imagen, responda a las preguntas. ¿Por qué esta pregunta fue tan difícil para ustedes? Porque la pregunta decía qué estrategia se utilizó para responder la pregunta. Pero, ¿qué estrategia utilizó la persona que hizo esto? Eso me preguntaban, ¿qué estrategia utilizó esa persona? No qué estrategia utilizaron ustedes. Y por eso es importante poner mucha atención a los detalles. Entonces, teníamos como respuesta ensayo y error. Claramente aquí no hay ensayo y error porque no hay nada borrado, no hay nada tachado, no hay nada que me indique que primero cometió un error y luego lo volvió a hacer. ¿Bien? Luego, ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Es hacer un dibujo, pero eso la vamos a dejar para el final. Hacer un gráfico. Si nosotros miramos esta imagen, acá no hay ningún gráfico. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es lo que vemos acá. Eso es un gráfico, ¿ya? Un gráfico de barra. Acá también tenemos un gráfico de barras. Acá también tenemos gráficos de barra. Lo que hacemos aquí en esta pregunta también es un gráfico de barra, ¿ya? Pero si nosotros miramos en la imagen, no hay ningún gráfico de barras. O no hay ningún gráfico. Solo hay un dibujo de un cubo, ¿ya? Luego, la última decía construir una recta numérica. Aquí tampoco hay una recta numérica, solo hay un dibujo. Y por eso, la respuesta correcta era hacer un dibujo, ¿ya? ¿Y dónde está la clave de esto? Está aquí. A partir de la siguiente imagen, responda las preguntas, ¿ya? Entonces, ojo con eso para que no vuelvan a cometer el error, porque puede que alguna vez les pregunten ¿qué estrategia utilizaste tú para resolver el problema? Pero en este caso, te preguntan qué estrategia se utilizó para responder el problema. Por eso que la respuesta correcta es hacer un dibujo, ya que solo se hizo un dibujo del cubo donde se anotaron el valor de cada arista. ¿Se comprende? Sí. Bien. Aquellas personas que saben, ¿cierto?, que tuvieron un error, comprenden por qué, ¿cierto? Porque hay muchas personas que la tuvieron buena, pero también hay muchas que la tuvieron mala. Ya, perfecto. Vamos a pasar ahora a una tercera pregunta que
dice... Bien, ¿qué es lo que se pregunta? Yo pensé, debo admitir que yo pensé que ustedes iban a poner que esta fue la pregunta que menos les costó responder, ¿ya? Porque claramente es la que más buenas tuvo. ¿Y por qué pensé que era esta? Porque dice qué es lo que me preguntan. Y claramente tengo que ir, ¿cierto?, a la imagen. Tengo que ir a la imagen y leer. Y dice, la arista de un cubo mide 2 elevado a 3 centímetros. ¿Cuál es su volumen? Entonces ahí inmediatamente sé qué es lo que me preguntan. ¿Me preguntan por el área del cubo? No. ¿Me preguntan por la arista del cubo? No. Me preguntan por el volumen del cubo. Por eso esa es la respuesta correcta. Y finalmente, el área basal del cubo, que tampoco es lo que me preguntan. ¿Se entiende? Bien. Claro, sí. Y es súper importante que la sepan de memoria. Bueno, es algo que lo van a ir haciendo con el tiempo. Mientras yo más les pregunte 2 elevado a cuánto, 2 elevado a cuánto, ustedes solitos se van a ir acordando sin la necesidad de estar multiplicando. ¿Ya? Bien, vamos a ir a menti.com nuevamente para responder la última pregunta. Y la pregunta dice, espérenme un poquito, aquí está, la pregunta dice, ¿qué entiendes cuando te preguntan por datos suficientes para responder el problema? Es el mismo código, lo voy a anotar nuevamente, 84 63 42. Ya, entonces, ¿qué entienden ustedes? Que es la pregunta que nos falta, ¿cierto? Pero necesito primero saber qué entienden ustedes cuando les preguntan por datos suficientes para responder el problema. Y aquí hay una pequeña descripción que yo les puse, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué se les viene a la cabeza cuando ustedes leen datos suficientes para responder el problema. ¿Vamos respondiendo entonces? Ya, algo que me facilita por información necesaria. Vamos a ver qué más responden. Los números que se ocupan, ya, qué interesante. Todo lo necesario, ya. Datos para resolver, qué buenas respuestas, chiquillos. Muy bien. Vamos a ver qué más dicen. Una respuesta exacta, ya. Todo lo necesario. Estrés. Muy bien. Estrés. Yo creo que esa es la pregunta que más o sea, la respuesta que más se asimila. Porque la verdad de las cosas es que cuando a uno le preguntan por los datos suficientes para responder el problema, es una pregunta muy, muy difícil. Yo por eso pensé también que esta iba a ser la pregunta que más le había costado. Mientras van respondiendo, comentarles que dentro de como las habilidades que nosotros como profesores de matemáticas les evaluamos a ustedes, la habilidad más fácil, o sea, más difícil de conseguir es justamente la que me indica los datos suficientes para resolver el problema. Entonces, estrés, que es que es la respuesta que podemos ver ahí que más, que más respuestas tiene, disculpando, que la que resalta, gracias a Maya,
es efectiva, es el estrés. Imagínense yo, como profesora de matemática, recién el año pasado, pude comprender mejor cómo responder a cuando me preguntan los datos suficientes para responder el problema. Pero, como yo espero muchísimo de ustedes, porque ustedes son capaces, sé que lo van a lograr este año. Y ahora incluso, lo van a entender ahora. Bien, voy a leer las respuestas, hice algo que me facilita, números más importantes, datos para responder, todo lo necesario, información necesaria, operatoria, respuestas, etcétera, información base, me facilita la respuesta, lo necesario para responder, estrés y estrés. Bueno, todos nos damos cuenta, ¿cierto?, que la palabra que más se resalta es estrés. Entonces, eso fue lo que más sintieron la mayoría, me imagino. Bien, vamos a responder entonces por cuáles son los datos suficientes para responder el problema. ¿Hay alguien más que vaya a responder? ¿Podemos esperar un poquito más? Ya. Al parecer, alguien más parece que no va a responder. Bien, lo vamos a dejar abierto igual, por si acaso alguien quiere ir respondiendo. Vamos entonces a la pregunta. Ya. Dice. Acá. Preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes. Justamente tenemos cuáles son los datos suficientes para responder el problema. Tenemos que solo 37 personas de 82 respondieron correctamente esta pregunta. ¿Ya? Tenemos que el 14,6% respondió el área del cubo, 45% la respondió correctamente la medida de la arista del cubo, 24,4% el área y la medida de la arista del cubo y el 15,9% el área de las caras basales y las medidas de la arista del cubo. Bien, comentarles. Cuando a mí me preguntan cuáles son los datos suficientes para responder al problema, lo que a mí me están preguntando es qué es lo mínimo que me debe entregar el problema para responder cuál es el volumen, ¿ya? Porque si a mí me entregan el área del cubo, yo puedo responder a qué es el volumen. Si a mí me entregan las medidas de la arista del cubo, yo puedo responder cuál es el volumen, disculpen. Si a mí me entregan el área y la medida de la arista, también puedo responder a cuál es el volumen. Y el área de las caras basales y la medida de la arista del cubo, también puedo responder a cuál es el volumen. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuáles son los datos para responder al problema, cualquiera de estas sería correcta. Pero hay una palabra clave acá que es suficiente. Suficiente significa, como lo había dicho anteriormente, lo mínimo que debo saber o que me deben entregar para responder al problema. Entonces, para eso necesito tener bien claro cómo encontrar el volumen del cubo. Entonces, vamos a recordar algunas cosas. ¿Cómo se encuentra el volumen del cubo? El volumen de un cubo, voy a intentar acá dibujar un cubo. ¡Qué bonito! Casi. Parecido. Ya. El volumen de un cubo, nosotros lo encontramos a través de la arista al cubo. Entonces, si nosotros dibujamos acá un cubo, también recordarles que la arista de un cubo es
estas líneas que estoy dibujando, ¿ya? Todas estas líneas que yo he dibujado se llaman aristas. Cada uno de los puntitos en los que se juntan estas líneas se llaman vértices y las líneas se llaman aristas. Entonces, si yo les digo que cada una de estas aristas mide 5 centímetros, o sea, ancho, largo y alto, o largo, ancho y alto, bueno, esas 3 medidas, si yo les digo que la arista es 5, entonces el volumen de este cubo es 5 elevado a 3. Y entonces ustedes multiplican 5 por 5 por 5, ¿cierto? Y lo que me da 125. ¿Ya? Pero también nosotros nos pueden entregar solo el área de este cuadrado que estoy pintando, nos pueden entregar el área de este cuadrado y nos dicen que 5 por 5 es 25, o sea, el área del cuadrado basal es 25 y solo tengo que multiplicarlo por 5 nuevamente para encontrar el volumen. ¿Ya? Pero eso nos da exactamente lo mismo, porque lo que nos importa es la fórmula del volumen. Y la fórmula del volumen es arista al cubo. Entonces, volviendo a la pregunta. Ya. Volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los datos suficientes para responder el problema? Claramente es la medida de la arista, porque es lo único que necesito para resolver la pregunta ¿cuál es el volumen? Y vuelvo a repetir, teniendo el área del cubo, también puedo responder a cuál es el volumen. Teniendo el área y la medida de la arista, también puedo responder a cuál es el volumen. Y teniendo el área de las caras basales y la medida de la arista del cubo, también puedo responder a cuál es el volumen. Pero la palabra suficiente, que aparece acá, suficiente, es la que me indica que me están pidiendo lo mínimo para encontrar el volumen. Y lo mínimo es la arista. ¿Se entiende? Ya. Bien. Ya. Es importante esta pregunta, chiquillos. Como les decía, es difícil de responder porque necesita de mucho conocimiento. Vamos a dejar de compartir, ya, porque ya no vamos a utilizar nada más de eso. Entonces, necesita de conocimiento de ustedes, ¿ya? De mucho conocimiento. Entonces, yo sé que van a lograr responder, todos van a esa pregunta al final de año, ¿ya? O en realidad no sé cuándo va a terminar el año, pero al final de este curso van a todos responder correctamente. Pero es importante que se entienda que suficiente, la palabra suficiente, es la que me indica a mí lo mínimo para responder a esa pregunta. Bien. Vamos a detener